Buenas tardes, jueves 25 de febrero, último de mes y en consecuencia charla o conferencia de la Mesa del Arquitecto. Hoy nos acompaña José María Lapuerta Montoya, arquitecto, que hablará, como bien se puede ver en el programa que se difunde desde el MACA, de innovación técnica y decisión moral. Aparte de la breve reseña que nos ha enviado y que está editada tanto por el Colegio de Arquitectos como por el propio MACA, quiero resaltar que escribe: diremos que se construye por deseo y por ilusión. La arquitectura como la representación de la construcción, porque el material es el substrato concreto y la geometría el abstracto. Bien, no quiero anticipar más de la charla que va a dirigirnos nuestro conferenciante de hoy, José María Lapuerta. Sí, como siempre, agradecer al personal del MACA que nos recibe y nos atiende ahora en esta situación excepcional, como ya viene ocurriendo desde jornadas anteriores, por streaming, y este streaming lo debemos a la colaboración que realiza el Colegio de Arquitectos y desde luego en la persona del arquitecto Quique Abad, que es quien apoya la retransmisión para que llegue a todos nosotros. Como siempre, estar atentos. Sabéis que la charla dura 50-60 minutos y después sería interesante que superáramos este problema de distancia y pudiéramos intercambiar entre los asistentes las preguntas o los comentarios para generar el diálogo que se pretende con estas charlas. Antes de dar paso a nuestro conferenciante de hoy, recordar que en el mes de marzo tenemos dos charlas. Las del 25 de marzo, último jueves de ese mes, y una extraordinaria de todos los aspectos, no solo en que cambiamos de fecha, sino también por la conferenciante, y será a cargo de Carmen Espejel sobre las arquitectas frente a la arquitectura moderna. Recordar que es la fecha del 11 de marzo, también jueves, y a las 7 horas, como siempre. Y sin más dilación doy paso a José María Lapuerta para que nos dé su charla de hoy. Gracias, José María, y gracias a los asistentes. Hasta luego. Buenas tardes. Sí, mi nombre es, como ha dicho Santiago, José María Lapuerta. Me llaman Chema Lapuerta en Madrid, en la escuela. Soy catedrático de proyectos desde hace casi 20 años o 15 años en la escuela, en Madrid. Y bueno, tengo ahí una oficina de arquitectura y dirijo algunas cosas. Y queda un poco raro que un catedrático de proyectos, pues alguien que escribe o alguien se dedique más a hablar de construcción, que es, no voy a hablar exactamente de construcción, pero sí va a ser el hilo conductor. Voy a contar algunas obras de mi oficina y algunas por vez primera desde el punto de vista de la construcción. Y algunas también las voy a contar por vez primera. Es decir que, a ver cómo se pasa esto. Que no les he contado antes porque están terminándose ahora mismo o construyendo ahora mismo. Aparte de dar las gracias a Santiago, que me llamó hace unos meses y me invitó a ir a Alicante, que es una universidad de primer nivel, en mi consideración, en el panorama. También es una ciudad increíble y donde tengo algunos buenos amigos. También dar las gracias a Enrique Abad, que hemos estado pues hablando, compartiendo cosas de universidades, de cultura, de su tesis y de sus intereses, que realmente, aunque hemos tenido solo esta ocasión de la pantalla, pues me ha parecido alguien
alguien a quien conocer y a quien agradecer esta invitación. Las pequeñas alusiones, lo voy a contar en sentido constructivo, veremos luego en qué sentido constructivo, y las pequeñas alusiones a asuntos de programa quedarán supeditadas a la construcción, estarán supeditadas a su técnico, a sus deseos de materialidad. En ese sentido, terminaremos con un edificio recién terminado que intenta desaparecer, que intenta no existir, difícil en construcción, digamos, pero que eso intenta, y empiezo con un edificio o una obra de la que no soy autor y que solo fui el constructor. Es un puente de hielo hace ya muchos años, hace igual 30 años, en que mi socio de entonces, un escultor con el que compartía oficina, Juan Loec, diseñó o pensó, dibujó algo así como un puente de hielo. Giverny decía, hablando del puente de los impresionistas, entre el Palacio de Velázquez del Retiro y el Palacio de Cristal, un puente de 7 metros que empezaba a ser puente al momento siguiente de construirse, de terminar de construirse. Empezaba a caer la primera gota, el primer deshielo, y empezaba a ser puente en esa situación transversal entre los dos palacios. Y yo, donde participé, lo que hice fue construirlo, y decía, más pilé, y pasaban hielo picado entre el hielo más opaco de las barandillas y el hielo más transparente de los soportes. Vamos a ver. Esa es la imagen a la mañana siguiente, cuando terminamos de construir el puente. Decía, recuerdo en un trabajo bonito de investigación, que igual alguno conoce, que fue publicado en la revista AV en un número completo, se llamaba Casas de Maestros. Dediqué un tiempo de mi vida, un año y algo de mi vida, a viajar y ir a los archivos originales, y hablar con las familias sobre los inventos técnicos y constructivos en las casas de los maestros. Una de ellas era Murat Salo, y en todos ellos pues tuve ocasión de tener en las manos, eso es una gozada, desde luego, para aquel que pueda, tener los dibujos originales, viendo qué tipo de lápiz utilizaban y qué tipo de cosas, ¿no? Y en los archivos allí me acuerdo que Ani Sipo en Finlandia, la archivera de la Fundación Alvar Aalto, decía, bueno, hay dudas, porque dice que la frase de Alvarado es: la arquitectura es la transformación de un ladrillo sin valor en un ladrillo de oro. Pero ella creía que la frase verdadera no era que la arquitectura fuera eso, sino que cuando un material o un ladrillo está utilizado de manera adecuada, se transforma en oro. Decían, porque no lo tiene escrito, Alvar Aalto, en esa frase famosa. El interior de Murat Salo podía haber sido un almacén de extrarradio con la cantidad de hasta 57 tipos de ladrillo y de tubos de ventilación y trozos de azulejo. Realmente en ese momento que está sobrado el tío de facultades. Y la parte exterior, como ese muro cambiado de escala, blanco, se encuentran pequeñas cruces en los muros rehundidas, y en el interior el hombre recién, bueno, como fallecida su primera mujer, enamorado de Elisa Alto, realmente tiene que demostrar que sabe hacer una casa experimental y que está pleno de facultades en esa profesión, que yo creo que es interesante, que es nuestra profesión, la única profesión a la vez técnica y artística. La única. No hay otra realmente para los alumnos cuando empiezan la escuela, pues o me toca a mí dar el discurso inaugural del curso académico, pues realmente les introduces en que estás en una profesión extraordinariamente complicada, de un espesor intelectual altísimo, y que además tiene ese carácter de ser la única en que tiene la vertiente técnica de que pueden tener otras, que pueden tener las ingenierías, y la vertiente artística a la vez. Hoy preparando lo que iba a contar, para poca gente, que ya lo sabemos, a los que hablamos por ahí nos da exactamente igual hablar casi para uno mismo que para 3 o 4 personas o para 150. No hay diferencia.
Estoy contento que estén Alicia y Joan, que igual a alguno de los dos o de los tres se les ocurre hacer alguna pregunta según va avanzando bueno, de los 8 que veo en pantalla, se os ocurre hacer alguna pregunta. En mi opinión, cada vez se hacen menos preguntas, bueno, por la manera de la sociedad actual. En algunos máster o cursos internacionales que doy, la gente cambia el chip y sí que intenta aprovechar. De cualquier manera, si alguien a cualquier cosa de un material, de una dificultad con un cliente en el proyecto o alguna incluso crítica, pues sería para mí una noticia buenísima. Os debo algo cuando vengáis por Madrid si se interrumpe y se genera durante la charla o al final algún diálogo. Decía que preparando, esta fue la herencia del puente de hielo, 15 años más tarde, en la Torre del Agua de Zaragoza, de la Exposición Universal de Zaragoza, donde pesábamos el hielo, lo cronometrábamos, veíamos el tiempo que tardaba en deshacerse y esos tubos que no nos importaba que estuvieran sucios, que se recorrían, que cogían el agua de lluvia y que competían en ocasiones, subías por ellos, competían con la catedral. Decía que preparando la charla de hoy, es verdad lo que voy a decir, porque parece que lo tengo preparado así, pero es verdad que soy cuando lo he decidido y he encontrado unos apuntes de Seyde Oiza hace pues más de quizá 40 años, ¿no? o 39 años. Decía que las relaciones inteligencia y sensibilidad mal planteadas son el núcleo de todos los males. Y aludía a un filósofo, a Larrea, y decía, todo el mundo está de acuerdo en que entre sí ambas son enemigas, inteligencia y sensibilidad. Y decía el filósofo Larrea, máximo error, máximo error. Decía, no, son enemigos en cada interior, voy a cambiar, iba a decir cada interior humano, en cada interior de cada arquitecto, donde existen ese conflicto entre inteligencia y sensibilidad. Si cambiamos la palabra en esa profesión técnica y artística, la cambiaríamos el binomio por inteligencia y sensibilidad por materialidad, entre paréntesis construcción y diseño. Materialidad como sensibilidad. Realmente de eso podríamos decir que quería contar de alguna manera hoy. La sede, el concurso internacional se falló en Atlanta para la sede de Coca-Cola España. Realmente el asunto de construcción era el interior donde trabaja no los directivos de Coca-Cola que están en el exterior, sino los creativos, los que hacen los anuncios, los de marketing, los oficinas de paisaje, debe ser donde se toman las decisiones de una compañía, debe ser transparente, debe ser democrático. Entre sí se miran las dos caras en esos vidrios, cómo mirar y cómo ver ese interior, cómo ser transparente y cómo mirarse entre sí desde la parte técnica, desde la parte constructiva, desde los vidrios de más de 5 metros sin carpintería, solo con un clip de acero inoxidable, cómo construirlo, cómo apoyar los unos en otros, cómo conseguir que entre ellos no haya reflejos, depende de las horas del día. Entonces, cómo construir eso realmente es pues llevándolos a un túnel de viento a Londres, claro, metiéndole 200 kilómetros por hora, claro, un vidrio volando eso en la M40 de Madrid podría acabar con algunas vidas, digitalizando cada uno de los vidrios a las distintas horas del día, viendo reflejos entre ellos, cambiando la composición, esos rojos, naranjas y amarillos son distintas serigrafías de ese vidrio para impedir los reflejos. Digamos que esa sería la parte técnica y trabajando con la luz también en asuntos divertidos como la fibra óptica solar para iluminar escaleras y saltarnos normativas de obligación de que la escalera fuera al exterior o los pozos como este sótano lleno de chimeneas de luz, chimeneas de espejos helicoidales que meten la luz en el sólido blanco, en ese hielo casi de kriptonita que ilumina el interior. Aquí veis los vidrios entre sí de esa zona donde la empresa toma sus decisiones. Yo creo que la paleta de las cosas que hago, de mi arquitectura o de mi oficio, que es más bonito, quizá no tiene
para nada el valor de lo simbólico. No tiene nada de mis deseos personales. Me gustaría conseguir... Encuentro, en cambio, construcción por todos los lados. En este caso es hormigón visto en todo el edificio, hormigón visto que yo pensaba que en Galicia el paso del tiempo iba a volverlo verde, dejar la valla de granito que hay, un solo material. Es verdad que la ha vuelto verde, el centro cultural este que ganamos, las obras que vamos a ver, hay esa obra de Coca-Cola y hay otra un poco más grande. Las otras obras son pequeñas, como esta, ¿no? De apenas 1 millón de euros, como una vivienda unifamiliar grande. Cuando nos llamaron que habíamos ganado el concurso, fue la alegría máxima, y cuando dejaron el presupuesto pues era un poco diferente. Pero es verdad que queríamos conseguir que esa cortina de terciopelo, ese vidrio sin carpintería en el hormigón y esa cubierta también de hormigón sin acabado, pulida, inclinada en aquella parroquia de Galicia, el tiempo lo hiciera pasar entre abedules y que funcionara bien. Construcción física y sensible, digamos, que digo yo, abstracta, y si me permitís, o a mí me gusta pensarlo así, pido disculpas por parecer quizá pretencioso, construcción abstracta, ética y moral. Darle importancia a las decisiones que tomas desde el punto de vista constructivo, no algo separado del diseño. Aquí se ve algunos asuntos de los que voy a hablar menos, como ese hall que decía para ver y ser vistos, cómo se tallaba el terreno. Se podía contar, desde luego, esta charla desde otros puntos de vista, pero me interesaba que ese hormigón también enmarcara una orquesta que diera música al interior, a la plaza del pueblo y al exterior a la vez, y formas que tienen que ver con los galpones, con las naves industriales, con las formas más sencillas que uno puede. También las luces fuera, que a mí me venían a la cabeza en mis antiguas aficiones cinematográficas, pues las películas italianas y los bailes fuera con bombillas colgadas de cables. Bueno, ahora está mucho más verde. He ido hace poco a verla. Realmente, después de también casi 20 años, ha envejecido bien esta pequeña nave en terreno pantanoso, que al ser un cubo, como veis, la cubierta es del mismo material, solo un material en todas partes. Construcción en que eso sí que es obsesivo, digamos, no querer representar con los edificios otra cosa. Estoy intentando que representen, que tengan ese valor, sino que se representen solo a sus propios edificios, que representen su presencia. Este cubo no es un cubo, no es porque yo sea esencial como arquitecto o algo así, sino porque la parcela que tenía era exactamente la que los retranqueos a fachada, los 6 metros de retranqueo a fachada de los 4 laterales, la figura que quedaba era un cubo. La decisión es un cubo entero de una sola pieza de hormigón con árido de vuestra tierra, rojo de Alicante, traído en sacas y vertido de manera que la escala del edificio desapareciera en su fachada norte, la fachada que está más ciega. Que es esa es la fachada norte, y de esa fachada solo se le nota las juntas del encofrado. No era fácil hacerlo, eso es de la construcción, porque el forjado va en medio y tenía que sonatarse una sola junta, y luego con un pica pica, con obreros a los que le ibas contando cómo podíamos hacerlo, destrozar esa primera cara de hormigón para sacar el árido rojo de Alicante del interior. Una sola pieza, ha envejecido bien, un solo material, cerrado completamente a norte y abierto a sur en la fachada más sofisticada que se puede imaginar, porque las jardineras con árboles frutales tienen detrás una mesa de trabajo, las persianas son sofisticadas, la supergrade hermética de posición horizontal, vertical y mediana, las bandejas para tiestos. Realmente la fachada entera era la orgía de luz y de control solar que no tenía la fachada trasera. En esas ocasiones, si la construcción se convierte en algo que llega hasta la médula del proyecto, hasta absorber las decisiones de diseño, hasta pasarlas por alto, hasta decir que ella es la construcción de la sensibilidad, no el diseño. Entonces el proyecto puede hablar de las cuestiones que interesan a la sociedad.
Este proyecto no intenté en ningún momento, en aquellos años no lo intentaba mucha gente, ese récord en sostenibilidad, esa U orientado al sur puro. Me sorprendió que los clientes me decían que tenían apagada la calefacción en invierno. Esa gafa mirando al sur, con esos árboles de hoja caduca protegiendo del norte en verano, tampoco muchos días enchufaban el aire acondicionado. El que la cubierta fuera un jardín con 1,5 metros de tierra volvía, digamos que decisiones que tenían que ver solo con construcción hacía que el edificio también hablara de asuntos que de verdad interesan en este momento a la sociedad, como tiene que ver con la energía o con otros asuntos que veremos. Otro concurso, un centro de la naturaleza en el Parque Natural de Corduente. Nos dejaron elegir un poco el emplazamiento. Son unas piezas un poco para arquitectos, si queréis, los centros de la naturaleza. Son piezas pequeñas donde a veces los arquitectos nos explayamos, ¿no? Porque el programa no está tan claro cómo informas de un centro de naturaleza, y ha dado pie, yo creo que a piezas buenas de compañeros nuestros. En este caso yo no sé si la pieza es buena o no, pero la decisión fue situarse entre estos árboles gigantescos que veis ahí, en el único sitio que no esperaba la dirección del Parque Natural que nos centráramos en ese diálogo con los 3 árboles grandes, y utilizar en este caso un solo material, madera de alerce, madera de la zona sin tratar, en la estructura, en la fachada, carpinterías, solo una pieza, un edificio que quiere ser corteza, sin escala, donde ya ahora mismo es gris, claro, y donde a veces nos gustaría pensar que con un solo detalle constructivo se pudiera resolver el edificio. Y que el diálogo entre esos árboles que están al lado invite al tercer invitado que había, que era el arroyo entre los 3 árboles, y situar el museo entre los árboles. De manera que uno recorre el museo porque el arroyo está canalizado al interior, y tú sigues el curso del agua para saber hacia dónde dirigirse para ver el museo. Yo creo que está allí integrado con sus amigos y con ese asunto nada urbano, y que realmente sí tiene en ese momento ya su presencia allí. Desaparece la construcción como algo separado del proyecto. Desaparece. Es lo opuesto a cuando alguien piensa que en un momento dado a un proyecto básico hay que meterle detalles constructivos. Aparece mucho antes del diseño en ocasiones, ¿no? Y también la construcción, como decía otro buen amigo y arquitecto, como aspiración, no como necesidad. No tengo que impedir que entre el agua. Tiene aspiraciones de algo, quizá en este caso de diálogo con cortezas. Es decir, que lo que estaba diciendo es que la materialidad no es algo ajeno al proyecto. Y entonces, si no es ajeno, si participa desde el principio, puede lograr esos asuntos de ahorro de recursos, construir con menos, creación de bienestar. Y solo en ese momento, cuando según el arquitecto finlandés, el buen arquitecto finlandés, consigues colocar el material de una manera precisa y sensible, cuando quizás el proyecto, yo nunca he hablado de mis proyectos en ese tono, pero quizá podría adquirir cualidades poéticas. Solo en ese momento. Este es un concurso, una gran alegría cuando nos dieron el veredicto: 400 viviendas en Sevilla. Yo creo que se equivocaron y se lo pensaban dar a algún arquitecto sevillano o algo así, y nos lo dieron a nosotros. Fue una alegría muy grande, y además luego posteriormente pues la empresa de Municipal de la Vivienda de Sevilla pues nos trató francamente bien. Se llamaba Claros en el Bosque. En las imágenes del render de este dibujo era del concurso, no se sabía de qué material era el proyecto, y realmente sí construimos un solo material. Vibración de hormigones blancos hasta de 2,5 toneladas en piezas de una sola pieza. Vibración porque el molde único que teníamos, que íbamos moviendo, producía esas ondas, y una sola lama con forma de avión para todo el proyecto. Esas 7 torres
bailando, querían no encontrarse con otra torre firme enfrente de ellas, sino encontrarse con una esquina, que las vistas fluyan hacia los dos lados y proyectar debajo de ellas una plaza semipública, de manera que cada una de las torres tiene su plaza que cuida, pero ofrece la plaza a las torres de al lado. Si tengo una plaza para personas mayores, la ofrezco. Si mi plaza es la de la fiesta, pueden venir los de la torre de más allá. Esas son los intercambios de la gente que quiera hacer skate, tiene otra fiesta, la gente que ese fue con asuntos legales bonitos, ¿no? Políticos, que quién cuida la macrocomunidad, quién cuida hasta cómo entran los correos en una cosa que no es ni pública ni privada, y quién cuida cada una de las plazas y cómo es la relación entre ellos, ¿no? El asunto de la torre en sí, bueno, lo teníamos más o menos dominado, en esvástica, todos los estares de esquina, 2 orientaciones, núcleo dentro. Ya habíamos conseguido que nos dieran permiso en otro sitio a base de presurizar y de luz, fibra óptica solar en interior, viviendas de VPO, franjas. Eso era más sencillo. Diseñar los juegos de niños pues fue un poco, por un lado, apasionante y divertido, y por otro lado un fracaso, porque luego me enteré que a los niños les gustan más los columpios tradicionales y los toboganes tradicionales que los asuntos que yo quería hacer de desplazar bolas de arena, de achicar agua y hacer bolas. Yo tenía recuerdos de crío de hacer ese tipo de cosas. Y los puentes, los fingers que llamábamos, que señalaban entre sí una torre y otra, donde se podía subir con la persona de la que te has enamorado, o mirar las estrellas, estaban relacionados con las salas de cumpleaños en esos dedos en altura, que nos dejaron hacer en un presupuesto tan bajo como VPO de módulo 08, porque realmente era una estructura metálica pintada en amarillo oro, y el resto del proyecto es igual, ¿no? La plaza de la feria, del toldo. Bueno, durante la obra se colaban los vecinos que les habían adjudicado, y eso nos gustó mucho, ¿no? Había un chat que decían, tendré que pedirle a algún compi que me deje de otra torre, que me deje un pasito, en mi bloque no hay mirador, no tenía el pobre, no tenía, el único que no tenía finger. Anda, pues qué bien, no sabía que eran comunes, mucho mejor así. Bueno, era todos los días, ¿no? Y entre ellos, sin conocerse, ya hablaban de mola, los portales son fresquitos, debajo de la tele, qué chulo queda todo, puedes montar un pub por la noche. Iban pensando en esto, ¿no? En cambiar cromos, en dejarte la torre del de al lado, yo voy a hacer un partidito de futbito, de baloncesto, y quizá mañana tú me dejes entrar a hacer skate. Bueno, esa es la visión de los fingers en el aire, dorados, las lamas también cambiando de tono, en ocasiones se vuelven doradas y en ocasiones del color del aluminio, enmarcando algunos monumentos de Sevilla al fondo, y los fingers apuntándose entre sí, hablando de que arriba puede pasar algo, de que arriba está la maravilla, con una construcción extraordinariamente sencilla, donde nos gastamos un poquito de dinero, digamos, que en todo el resto del proyecto lleva como en los árboles, para no esperar 3 generaciones a que hubieran crecido esos árboles. Decíamos entonces que buscar una identidad formal. Si os dais cuenta, estoy intentando contar en cada proyecto, hay un material, los detalles no deben entretener, no deben distraer del conjunto. En general, mínimos materiales posibles. Yo creo que no deben ayudar, debe ayudar a comprender la totalidad del proyecto, ¿no? En este caso es otro concurso ganado, en este caso en Bilbao, en que buscábamos también buscar esa identidad formal, esa identidad formal que tiene que ver con identidad constructiva. El barrio más degradado de Bilbao, Bilbao la Vieja, era el barrio de prostitutas mayores, de personas que consumían heroína,
y el concurso, este era el barrio que encontramos. Por aquí pasaba ese puente que veis ahí, pasaba el antiguo Camino de Santiago, pero realmente pues pasaba poca gente porque nada más atravesar pues te encontrabas con ese panorama difícil, ¿no? Un panorama donde, bueno, lo que encontramos era eso, solares derruidos, quemados, bueno, difícil, digamos que difícil. Bueno, el proyecto era, yo creo que lo ganamos en este caso, el anterior de Sevilla, lo digo en serio, no es falsa modestia. Yo creo que hemos tenido suerte en la vida, la verdad, de tener oportunidades. Esta fue otra. Yo creo que se presentaron muy poca gente porque había trabajo entonces y porque los solares que daban eran dos pequeñitos solares muy atormentados geométricamente y les dio pereza a la gente que se presentaba habitualmente y presentaron pocos. Yo creo que ganamos solo a 10 o algo así, o sea, se presentaron pocos proyectos. Propusimos hacer una calle nueva, que es esta que veis aquí, atravesar, romper Bilbao la Vieja, prolongar el puente de San Antón la gran oportunidad, que en esos esquemas de la izquierda lo veis, la calle nueva, la gran oportunidad es que estos solares que nos permitieron ganar, porque eran muy difíciles de distribuir, yo creo, con viviendas de VPO, es la primera vez y quizá la última que nos toque hacer los dos proyectos de ejecución y dirección de obra de dos caras de la misma calle. Es una oportunidad grande, hemos tenido mucha suerte en la vida. En la cara izquierda y la cara derecha, y cómo responder a lo que era la ciudad clásica, a la fragmentación de la propiedad histórica, con a veces edificios más altos, más bajos, a una calle con muchísima inclinación, a una necesidad de garajes, a una necesidad de hacer locales que no se vandalizaran. Ese es el puente al fondo. Bueno, ya habíamos aprendido que los prefabricados en manos de un arquitecto joven con ganas de ser famoso suponen duplicar por dos el presupuesto de una obra, y los prefabricados que se repiten el mismo prefabricado toda la obra puede ser récord de precio en el sentido de económicamente adecuado para una promoción de viviendas de protección oficial como esta. Aquí veis el edificio en su entorno, el barrio, que posteriormente se ha construido hacia atrás, pero que se acababa de oxigenar. Ahora mismo la gente va a tomar vinos allí, estamos contentos de eso. Y el material, bueno, era un reto. Yo sabía que si no acertaba, bueno, sería castigado para siempre, ¿no? El rojo, el prefabricado rojo, cuando lo mezclas con cemento gris, el color que queda es un rojo sin sustancia, muy bajo de tonalidad. Con el cemento blanco queda un rosa, eh, para mí, pues no acertado. Este fue la decisión final. Ahora veréis por qué de lo del rojo. Los edificios de al lado eran del rojo. Un día les dije, son rojos, ya sé por qué son rojos. Rojo Bilbao. Eso les encantó, ¿no? Que era el rojo Bilbao de al lado. Y lo que tienen es un molde de goma para todos, como veis, en que en uno es la goma es horizontal y la de al lado es la vertical. De manera que cada día del año, pero son iguales entre sí todos, incorporan eso es lo más difícil de la planta, que habéis visto por ahí, que no la he enseñado mucho, pero lo más difícil es que todos los huecos son exactamente iguales. En VPO, con geometrías tormentadas, conseguir esa seriación de vano macizo, de orden en la ciudad, era difícil. También la edificabilidad que pedían era mucho más alta. A mí me parecía que la calle subiendo no merecía esa edificabilidad alta, de manera que la edificabilidad restante que me dejaba fuera del concurso si no la utilizaba, claro, pues la pongo en la cubierta como unos edificios que veis ahí, como de ocupas, como si hubieran ocupado las cubiertas unos edificios de hasta 2 y 3 alturas en forrados de azulejo gris, como de color del cielo a veces de Bilbao, de panza de burra. Se sube por encima. Ese es el edificio rojo Bilbao de al lado, de unos ladrillos hermosísimos, preciosos. A mí me hubiera gustado que mi prefabricado tuviera esos colores, pero también tenían de alguna manera esas texturas horizontales y verticales, y hoy está perfectamente integrada en la ciudad, ¿no? La inclinación de la calle se aprovecha para los garajes y no les he dejado a los locales comerciales que pongan banderolas donde quieran, tienen sus huecos para integrarse en lo que era la ciudad y la que la ciudad funcionaba. Los planos de despiece de los prefabricados. También en esta ocasión empezó una aventura con una persona de Asturias, de un prefabricador,
que muy humilde, que tenía una sola nave y que trabajó en un proyecto, en otro proyecto en Bilbao, y aquí luego intentó hacer una aventura con nosotros en Brasil, que salió fatal, pero realmente este hombre, pues otra vez recurrimos a vuestra ciudad, a Alicante, para el polvo rojo del mármol de Alicante mezclado con colorante Bayer hasta saturación y decisión de cemento gris última. Aquí las pruebas a la derecha, aquí vamos tirando, veis que las pruebas según vas haciendo con las gomas, hay que tirarlas y probarlas y cómo ordenar esos locales que os decía antes. Vamos avanzando en algunos proyectos. Yo creo que está bien, vamos, por lo menos en ese aspecto os interese o no el enfoque de un profesor de diseño, digamos, cuando se mete en los terrenos de la construcción. Yo creo que los proyectos hay que contarlos si hablamos como un constructor, como una persona que ama desde el punto de vista sensible los materiales, con un lenguaje llano. Yo no comparto, no coincido con los compañeros míos que utilizan especializaciones de jerga de arquitectos, con neologismos sacados de otras disciplinas, con discursos que no entendería un familiar nuestro, ¿no? Tenemos ilusión, tenemos deseo, las decisiones se toman a veces por ello, por deseo, por ganas y por ilusión por cambiar cosas. En este caso, convencimos a una casa muy conocida de ladrillos que nos inventara un ladrillo para nosotros, lo hizo gratis, por supuesto, y nos decía que es que nadie se lo pide, ¿no? Y también teníamos recuerdos, ¿no? Recuerdos de una piedra picuda en Salamanca, en la casa de los diamantes, nostalgias de arquitecturas antiguas y también ganas de anticiparnos. Este es un centro, hemos hecho muchos edificios, ¿no? Hoy voy a contar solo uno o dos, pero hemos hecho muchos para personas con discapacidad desde hace muchísimos años. También colaboramos con otras cosas de ellos, pero en este caso ese ladrillo que veis por fuera, era un ladrillo con forma triangular, saliendo de formato grande hasta el peso que aguanta la mano de un operario, para encerrarse en sí mismo. Los terrenos que dan a los padres de personas con discapacidad, que les regalan los ayuntamientos, suelen ser alejados. Ellos querrían estar al lado de la plaza del pueblo, al lado de la peluquería y realmente están muy en el extrarradio. Pero ese núcleo alrededor del árbol central, esa caracola que se va abriendo a la orientación, nos parecía que podía funcionar en el exterior de ladrillo picudo, diamante, y el interior de chapa también picuda y diamante. Ese es el ladrillo que yo creo que es el único edificio que se ha hecho con este ladrillo. No ha debido tener mucho éxito, pero tenemos uno en el estudio guardado en sitio. Y la planta de ese gesto con las ventanas, cómo pues es bonito ir a verlo alguna vez si pasáis por Toro, porque más allá del diseño del proyecto, que es el que es, uno está orgulloso de cómo en España son atendidas las personas con discapacidad intelectual. Hay una sala de color, de aromaterapia, cómo están atendidos estos chicos. Bueno, este es otro centro para personas con discapacidad. En este caso es para habilidades de la vida diaria. En ocasiones consigues que se apunte alguien que vivía en un pueblo abandonado a 50 kilómetros de cualquier parte y que sus padres, pues en sus circunstancias, pues lo habían tenido un poco como protegido, había cogido peso, muchas veces más de 100 kilos, no se movía bien, no era autónomo, y realmente en estos centros, en este centro que funciona bastante bien, pues aprenden pues a cocinar, a hacerse su cama y pasar enseguida pues a cuidar de algún invernadero, de no llegar a tener un oficio en este caso, porque era ocupacional, pero sí a manejarse. En las 5 franjas que veis en la parte superior de la imagen, que es nuestro proyecto, querían aspirar a la abstracción que tienen los invernaderos de la patente alemana de abajo. Los invernaderos secos, modulares, que ventilan, que funcionan, sin significaciones culturales, sin hablar de poesía. Solo cuando consigues ese rigor en la construcción, esa coherencia en un solo material, es cuando el asunto podría tener alguna connotación. La arquitectura
como representación ¿de qué? Como representación, incluso en el sentido, si queréis, teatral, representación de la construcción. Porque el material, decía en un texto que le mandé a Santiago, que yo considero que es el substrato concreto del proyecto y la geometría, en este caso, el substrato abstracto. Franjas, 5-10, 5-10, 5 servicios, ventilación, más bajito, 10, un solo material, aluminio por todas partes. Por todas partes. Vamos a ver cómo se trabaja con aluminio, sin ir a patente, sin ir a... Vamos a doblarlo. Todo, aluminio, en su color, con ese óxido que se llama anodizado. El butiral de color en algunos espacios para cualificarlos, un pulido. La zona de la lluvia, cuando tienen que estar resguardados, uno de los módulos está vacío, el otro es de plantas, el otro es de aprender habilidades de la vida diaria. Estamos ya en la segunda parte de la conferencia, estamos acercándonos a las últimas obras. Creo que es la última obra que enseño también del colectivo de personas con discapacidad. Una obra que tengo especialmente cariño. Digamos que sí considero que estas conferencias que uno al final debería casi mandar un regalo por haber sido invitado, porque te da pie a reflexionar, a ver tus cosas, la suerte que has tenido y también las cosas en que puedes mejorar. Yo creo que en mi caso el núcleo de mi actividad arquitectónica reside en el acto de construir. Construir lugares adecuados para las actividades y felicidades humanas. Y que podría haber, que lo voy insinuando desde el título, o se va desarrollando, como tirando el hilo toda la charla, un enfoque ético de los problemas constructivos. Estamos en Carvajales de Alba, en Zamora, en el Quinto Pimiento, la parcela en este caso que le regalan a la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad, ASPROSUB, es al lado del cementerio, con lo cual, fíjate, si tuviéramos asuntos simbólicos, ¿no?, donde quieren mandar a los chicos, bueno, he hecho una barbaridad, no lo tenía que haber dicho eso, pero realmente pues está en mitad de ninguna parte, y yo estuve a punto de renunciar al proyecto, porque la parcela era de 70 por 70, no había orientación predominante, no había nada que destacar, no había preexistencias, realmente no sabes cómo empezar un proyecto con con tanto nivel de partir de cero, ¿no? Al día siguiente volví y encontré esto, me sorprendió, parecía como algo neolítico, algo bonito, ¿verdad? Y me decían que de eso nada, se morían de risa de mí. Decía, no, es que esa tierra que hay es malísima para cultivar, porque tiene lajas de pizarra. Entonces lo que hacemos es desenterrar las lajas, localizarlas y colocarlas de canto para separar entre sí las parcelas. Aquello sí me dio pie, de nuevo el material o de nuevo lo que había, de nuevo dio pie para empezar un proyecto con toda la ilusión del mundo. Hablamos de quién era el que tenía el tractor en la zona, quién era el que tenía la maquinaria, qué podíamos hacer con esas piezas, se podían colocar de otra manera, cuánto costaba. Él decía que no costaban nada, que las tenía allí, que eran gratis, solo su gasoil y su trabajo, digamos, al hacerlo, ¿no? Este es el acabado final, es un muro perimetral con esas piedras colocadas en este caso en horizontal y un solo material al interior. Un solo material que dominábamos bien, bueno, en este caso decidimos que en contra de lo que aparentemente esperaban ellos, que las habitaciones de los chicos y de las chicas miraran hacia afuera, hacia el muro, unas habitaciones mirando al muro, pero bueno, mejor no al patio, decidimos eso, realmente no era mirado al muro, porque como veis el espacio entre la habitación y el muro es más grande que la propia habitación, de manera que cada uno tuviera su jardín privado, cada uno pudiera cambiar a lo largo, pasan algunos años, no vamos a decir cuántos, ¿no?, para no dramatizar, pero algunos años puede pasar una persona pues muy afectada, puede pasar muchos años en esta residencia, cuando se despide de sus padres, y realmente el tener su jardín en que él ha personalizado, le ha decidido lo que quiere ver, si plantas o muñecos o hortaliza, a mí me parecía bonito. El control también, dominábamos ya las habitaciones interiores, la zona de estar, la zona de comer, la cocina, las descargas, dónde llegan los padres, dónde empieza la zona privada, y en ese sentido también lo que podíamos utilizar
en volumen, ¿no? Esos gusanos que subieran como montañas, que subieran donde necesitaba más el programa, más altura, eso también lo mirábamos. Y también decíamos, ¿y esto cómo lo hacemos solo con ladrillo, ¿no? Que es el único material que podía valer económicamente para hacer esta solución? Ladrillo en cubiertas, ladrillo en paredes, ladrillo en estructura, voladizos de ladrillo armado de hasta 8 metros de voladizo. Este es uno de los jardines que montó. Este es el edificio desde fuera. Y esas son las cubiertas, mirando a las cordilleras cercanas. Ahí ves al fondo el cementerio, que no era mentira, y los voladizos en ladrillo armado. A mí me gusta pensar que este edificio solo tiene un detalle constructivo. Si resolvíamos la manera de cortar en inclinado una fábrica de ladrillo armada y resolvíamos la siguiente cubierta de ladrillo con climas de 8 bajo cero que no se desprendiera, y resolvíamos no tener chimeneas de ventilación, y resolviéramos la cumbrera el proyecto estaba resuelto, ¿no? Bueno, ahora sí estamos terminando. Esta obra es la primera vez que la enseño, es en Madrid. Una obra que habla, yo no sé si de las personas que haya escuchando, cuántos son jóvenes, pero sí es una obra para el optimismo, porque realmente no teníamos cliente, no teníamos nada, y lo único que coincidimos en este pequeño edificio que veis en la fotografía, como más bajito que el resto, que era un bar de la zona. Coincidimos en opiniones futbolísticas con el camarero, y empezamos a preguntar que por qué era tan bajito, por qué no, si se podía haber subido. Estamos en mitad del barrio Salamanca, en la calle Alcalá, casi enfrente del Retiro, por qué no se podía haber subido. Y nos cuenta la historia de una propiedad en que es muy complejo que ella haga algo, porque además eres un inquilino. Total, que decidimos autoencargarnos a nosotros el proyecto y pedir licencia, y pedir a la Comisión de Patrimonio que nos dejara alterar todo el Plan General de Madrid, como si tuviéramos un encargo, como si fuéramos alguien. Es la primera vez que lo cuento en público, que es mentira, no teníamos encargo, lo firmamos, pagamos las tasas necesarias para cambiar el Plan General, mi socia y yo, y todos los gastos de ese proyecto para desarrollarlo también, y pedimos que nos dejaran saltarnos las alineaciones a fachadas, hacer un patio en fachada, y en el mes de julio decidimos sacarlo a la venta con proyecto. Hablando con el inquilino, con el abogado de la heredera, y que llegara a un acuerdo entre ellos, pero que el proyecto estaba allí, que se podía construir, y bueno, lo vendieron ellos. Nosotros, como es natural, no participamos en nada de esa operación de compraventa, pero sí participaron, que firmaron que el proyecto iba a ser el nuestro. Un proyecto donde la interpretación de la fachada de Alcalá, de balcones y de vano macizo clásica, se traduce en vidrios de 3,20 metros de una sola pieza, sin carpintería, en el aire, flotando en el aire, corriendo en la fachada, y que detrás aparece, cuando se abre esa hoja de vidrio, aparece el balcón, la contraventana de madera natural, muy sencilla. Y en la fachada lateral, la segunda calle que da el proyecto, el patio interior, donde se espera que den las cocinas y los baños, y que ventile por ahí, sea esta especie de gema tallada de cristal. Digamos que el proyecto va de cómo mirar a la ciudad. En unos casos se mira desde el maestro de obras, desde el vano macizo, desde la seriación, desde el orden. No puedes hacer cada vez lo que tú quieres. Y en esta calle lateral muy estrecha se mira desde la manera de coger la luz, la manera de que no quieres vivir en ese patio interior con olor a comida al de abajo, sino quieres mirar a unos árboles gigantes, quieres tener bow windows curvos en fachada, quieres que los vidrios, en este caso lo hemos conseguido, traernos unos vidrios un poquito sofisticados, dicroicos, con 2 manos de pintura, una verde y otra marrón, que cambian de color, depende de la incidencia de la luz solar, o las lamas de vidrio de la parte de arriba, o ese jardín elevado. Esa es la planta, las 2 calles, a la geoda abierta con sus bow windows circulares, y a la fachada principal.
cómo disfrutamos con los detalles, los vidrios en el aire, los bow windows para sentarte a leer. Quiere decir que son, en el fondo, en ocasiones son ganas de que pasarles a otros tus recuerdos, ¿no? Sí, sí, yo sí tenía esa sensación de leer un libro sentado en un bow window, sentado en un cristal. También pensé que realmente no lo iba a hacer nunca, ¿no? No me encargaban casas inglesas ni cosas de esas, pero el enterarnos de una fábrica en Huesca de vidrios curvos a la mitad de precio que otras y ir a verles y liarles en hacerlo, pues resultó y ese es el resultado final, donde se engarza con un estuco con los edificios de al lado y solo el interior son terrazas, árboles en cubierta, bow windows curvos. Este es el vídeo que nos hicieron de prueba 7 meses antes del proyecto, 6 meses antes del proyecto. Bueno, no, perdón, en este caso no quiero mentir, no, este vídeo fue después del encargo, perdón. Estas son fotos de obra. Veis que el vidrio va cambiando, es el mismo vidrio y va cambiando del verde al marrón, depende de la incidencia, depende de las horas del día. Los capilazados son de espejo y la fachada, que hoy está ya más terminada, tiene piedras gigantescas y una sola ventana que, bueno, lo que más llama la atención es la altura, 3 metros de una sola hoja. Realmente lo que se plantea como evolución sí que es, digamos, 2 hojas de ladrillo de 45 que se abren dejando un hueco de 1,10 y la alternativa es 1,40 por 3 metros 10 de una sola hoja que se abre entera hacia las vistas, con una corredera elevable que da a la fachada. Bueno, una obrita graciosa, 4 villas en una colonia de lujo en Madrid, con unos problemas de cotas. Cada una de ellas tiene una plataforma. Esta la voy a enseñar poco, pero otra vez vuelve Morales del Vino en Zamora, o vuelve un solo material en cubierta, en fachadas, en todas partes un solo material. Ladrillo, en este caso otro ladrillo, un ladrillo que también influimos en la cocción de ese ladrillo, sobre todo en la llaga también, cómo se colocaba, cómo se miran entre sí las villas para buscar el sol, pero para no mirarse entre sí. En este caso sin matajuntas, como cuadrados, como tacos. Las cubiertas también del mismo material. Aquí veis asomando esas villas en parcelas grandes, en parcelas de 1000 metros cuadrados, como son ciegas porque la estás mirando ahí, tiene muchísimo cristal cada una de las viviendas. Cuando una mira sobre otra son ciegas, cuando llegas a la vivienda tienes ese banco de hormigón negro pulido para esperar a la persona querida, si viene a recibirte, si no, pues menos, claro. Los puentes cuando llegas a la casa, los voladizos, ladrillo armado de nuevo, cómo mira la sierra, alguna de las piscinas de borde libre. Bueno, yo creo que es el último edificio. Decía cuando empecé que empezaba por un edificio de hielo, que yo solo fui constructor, que no fui el autor, y termina con un edificio que quiere desaparecer. Creo que no cabe el perder el contacto con lo avanzado de la cultura, la ciencia o la tecnología que vivimos. Digamos que es como otra cara de este asunto tan querido de la construcción, o si queréis, del material. Pero no cabe en ningún caso, ningún alumno, ningún arquitecto no cabe que valgan anacronismos de otra época. No, es que yo pienso en lo artesanal, yo pienso en lo perezoso de los localismos, de lo regional. Solo vale ser vanguardia de la tecnología del tiempo que vivimos, yo creo, y ese es el método que los arquitectos
tenemos que conseguir nuestro sitio, nuestro que no nos amedrante que nos quiten competencias, sino quitar competencias de otro. Nos preguntan qué colegio haríamos para un colegio privado de Madrid, al que no conocemos de nada, y le decimos que desde el punto de vista, en este momento, de situar en un momento de crisis de la enseñanza, hay que ser vanguardia en la enseñanza, que ya lo eran un poco ellos, pero proponemos algunas cosas, y vanguardia en el consumo de energía. No es hacer un edificio eficiente, sino un edificio desconectado de la red. La aspiración era conseguir el primer colegio Passive House de España, de nueva planta. Es difícil lo del Passive House de España, nueva planta en Madrid, con un clima de... No por el frío, que eso es facilón, sino por el calor de 40 grados secos en verano y por el calor que dan los adolescentes de 16 y 15 años cuando pelean, corren, están en una clase y son auténticos radiadores. El colegio al final sí ha tenido el Passive House, no solo el Passive House, sino el máximo galardón de Passive Plus, y consume 0,00 si la propiedad quiere, digamos. Veis algunas llaves ahí, como unos círculos con rabito. Pensábamos que también enseñar en los pasillos, enseñar en cualquier sitio, agruparse, dar clase en un trozo de ampliación era una manera de revolucionar la manera que te diriges a tu profesor o a los compañeros cuando haces un trabajo. Esto es el jardín con pozos canadienses enterrados, tuberías que cogen el fresquito de debajo de la tierra y que producen, digamos, temperaturas en verano, que era lo difícil para nosotros, temperaturas en verano hasta 20 grados más bajas de la temperatura que hay exterior, de manera que las máquinas de aerotermia pasan por esos pozos canadienses del interior del edificio. Vidrio verde en las aulas que tapa, digamos, esa fachada pluvial, los grandísimos aislamientos que implica el Passive House, que no permite un solo puente térmico, hasta 20 centímetros, marcos de por span de altísima densidad, carpinterías tripalit en norte y sofisticadas en sur, y algunas partes del edificio, como las llaves, como el acceso en espejo curvo y en espejo recto, que en ocasiones sí es verdad que el edificio parece no tener entidad, parece desaparecer, porque los árboles también están en planta primera, crecen de todas partes, y esa es la planta primera, la última planta, donde los árboles crecen igual encima de 1 metro y pico de tierra y se abren con esas correderas inmensas que veis ahí, a graderíos, donde la clase puede estar dentro, puede estar fuera, puede estar tumbado en césped natural. Ese graderío de los iPad, de los libros a los raros, iba a decir, a los alumnos raros que todavía miren libros, pero que esa gran ventana se abre en un carril entero al jardín exterior, donde los árboles, ya no sabes si estás en planta baja, los árboles asoman por encima, el edificio desaparece muchos días y se convierte en un reflejo, en una... Terminar diciendo lo que he dicho casi toda la conferencia, ¿no? Que el núcleo de mi actividad arquitectónica, bueno, tiene su hijito, digamos, en la parte de la docencia con los alumnos, pero en la parte como arquitecto reside en el acto de construir. Lugares adecuados para las actividades y felicidades de los hombres, ¿no? Y que puede existir un enfoque ético o moral de los problemas constructivos. Eso es lo que quería contaros, y desde luego a los que estáis del principio, los que habéis incorporado durante la charla, si alguien me hace, aunque sea una sola pregunta, pues, y si no, también estaré muy agradecido. Muchas gracias. Muy bien, José María, muy bien. Efectivamente, estás invitando a los participantes, cada uno en su lugar habitual, a participar, a hablar o a hacer alguna pregunta. Yo me arranco como privilegiado de ser el organizador de esta charla en preguntarte, bueno, en primer lugar, felicitarte por la conferencia y, por supuesto, por el resultado de proyecto y de obra concluida, y preguntar respecto
a las promociones de VPO si los habitantes de esas viviendas son de un grupo homogéneo o heterogéneo desde el punto de vista social, cultural o intelectual. Por ejemplo, el de 400 viviendas, que es el más numeroso. ¿Quién es el grupo dominante dentro de esas viviendas? ¿O quién lo fue inicialmente? ¿O si estaba previsto? Sí, es una buenísima pregunta. ¿Por qué es buenísima pregunta? Porque fíjate, además has dado en el clavo, ese proyecto precisamente se hace en una zona que llaman la Milla de Oro de Sevilla. Es decir, enfrente tiene un proyecto de lujo de Rafael de la Hoz, es un terreno de las antiguas cocheras del ayuntamiento y desde luego existió la polémica de si en ese terreno se debería hacer VPO. Yo, en ocasiones todos tenemos, digamos, una personalidad bifronte, ¿no? Entre ser liberal y decir, pues llevan ustedes razón, con el dinero que vale ese terreno se podía haber montado el doble de viviendas en el extrarradio de Sevilla, ¿no? En este caso en concreto, esa opinión, bajo mi punto de vista, estaba equivocada y las banlieues francesas, los extrarradios, no crean más que marginalidad. Yo creo que el que se entremezcle... bueno, las viviendas, a tu pregunta, se sortearon, que a mí no me gusta esa imagen, ¿no? Me ha tocado y tal, como brincando con el dinero público, no es una imagen agradable, ¿no? Pero no sé cómo se hace de otra manera, pero se sortearon entre esas personas que entraban en el chat que veías y porque realmente estaba en una zona muy buena de Sevilla y valían precio de VPO, que es pues la mitad de lo que valdrían en vivienda libre. La realidad es que los posibles los requisitos de VPO yo no me los sé de memoria, supongo que tienes que tener un sueldo o algo así para garantizar que pagas, pero la realidad es que esas personas con bajo poder adquisitivo se han organizado y tienen la promoción absolutamente cuidada. Y el buen nombre, el buen rollo que hay entre las 7 torres y las 7 zonas semipúblicas y la zona pública en los claros del bosque funcionan bien y se han integrado en el barrio y hubo protestas en los periódicos y en los vecinos de que no querían allí gente de distinta clase social que la suya y ya no lo hay y están muy contentos, digamos, los vecinos de esa situación, de una situación de gente joven, de aire nuevo, de tal. Creo que esa sectorización en zonas de renta per cápita no sería la solución en este momento a unas ciudades que cada vez miran más a la ciudad europea, a París, a Madrid, a Alicante, si queréis, donde uno se puede encontrar con alguien por la mañana a las 7 de la mañana que viene de fiesta, otro va a trabajar, hay una zona de estudiar que a la vez se duerme, que a la vez esa multitud de usos en una ciudad compacta europea de distintos personajes y de distintos tal, yo creo que es, no sé si es la perfecta, pero es la más rica. Y desde luego esa situación que tú has notado, claro, has preguntado de una manera inteligente, pues se resolvió con un sorteo y con una problemática, aunque la gente no se atreve a decirlo claramente, ¿no? No nos meta usted pobres en el barrio, pero sí que había algo de esa opción política y yo creo que en este caso concreto funcionó y lo digo muy, muy, muy seguro. No sé si te he contestado o no, pero... Sí, José María. Era saber el usuario, el grupo dominante desde esos aspectos que tú has comentado, sí, es VPO y evidentemente no era el usuario de las 4 villas en parcela de 1000 metros que has comentado en unos proyectos, en unas obras posteriores. Y volviendo o manejando el mismo criterio de esas 400 viviendas,
ahora no tienen ya nada que ver con el proyecto ni con el grupo social. El número de torres 7 tiene alguna connotación cabalística. No, 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 Salió de no, repartir el volumen. no, eso sí fue llamativo porque yo creo que seguramente ni siquiera sea muy atractivo, ¿no? Para alguien, algún arquitecto que esté o estudiante que esté oyendo la charla, dices, en el fondo este tío ha hecho unas torres allí, ¿no? O sea, que probablemente en las fotografías o en tal, un proyecto de alfombra más bajito, de 3, 4 alturas o de 5 alturas, yo creo que quedaría mejor en fotos y quedaría mejor. La decisión de concentrar la edificabilidad que tenía la parcela, que era altísima, pues imagínate 400 viviendas por 100 metros cuadrados, pues serían 40.000 metros cuadrados, más todos los sótanos. Concentrar la edificabilidad en elementos en altura, yo creo que tenía que ver con cómo se va a mantener eso, cómo vas a mirar a Guadalquivir, cómo vas a ver al fondo iglesias, y cómo puedes dejar espacios libres y cómo puede haber el espacio del bosque, el espacio de los árboles. Era una decisión de orden, de densidad y tipológica. Me preocupaba que estuvieran alineados, claro, que miraran una fachada a otra fachada y buscar la esquina, buscar vistas cruzadas entre dedos que se miran, era la decisión que se tomó. Y yo creo que, bueno, los pisos son convencionales, digamos, aunque todos tengan doble orientación y todos tengan estar en esquina, son convencionales. Y tampoco está muy mal vivir en un piso, digamos, en una promoción de 400. Eso fue una decisión nuestra y salieron 7 porque no cabían más. O sea, en Sevilla no dejan subir más arriba que la Giralda, yo creo, y no dejan no sé cuál es la altura, y la concentración era la edificabilidad partida por una situación de 4 viviendas de 90 útiles por planta. Bueno, Sí no. fue un logro no poner la escalera en fachada. Ya, correcto. Bueno, alguno de los asistentes puede intervenir y formular la pregunta, el comentario que le parezca conveniente y oportuno. Venga, Alicia, Joan. Hola. Hola. Bueno, no puedo, el chat no funciona. No está El chat activado. no funciona, no está activado, eso ya no es fallo mío, pero me lo puedes preguntar de viva voz también. Vale, pues lo pregunto de algo. Bueno, Vamos a ver, Alicia. nada, bueno, muchas gracias. Encantadísima, una gran ilusión escuchar a un arquitecto como tú. A Chema, Bueno, Chema la puerta, Chema. Me llaman los amigos. Dime, Alicia. toma ya. Gracias. Bueno, yo estoy colegiada en Madrid, yo soy arquitecto de hace bastantes años y, bueno, trabajo sobre todo en Alicante. Y entonces, es decir, conozco bastante de Madrid, de todas cosas. Era un pequeño detallito porque me ha gustado la creatividad del edificio rojo de Bilbao. Entonces, no sé si he entendido bien la composición de las planchas prefabricadas. Mármol rojo de Alicante mezclado con cemento y algo más. Y luego lo de la goma, ¿qué eran? Sí. Las maquetas, los No, negativos. te lo cuento. Las gomas se venden. Vale. Se venden unos señores que son representantes de gomas, se acercan a verte, Alicia, y te dicen, mira las gomas que tenemos, y sacan unos catálogos de gomas y te dicen, pues te mando, por ejemplo, 2 o 3 gomas para que hagas el molde, porque vas a desencofrarlo y utilizarlo varias veces, 2 o 3 gomas, y mira, aquí tengo una que es rayada, otra que es con florecitas, otra que es con cuadraditos, y tú eliges esa goma, se la mandan al prefabricador, y el prefabricador te pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, tienes que hacer varias cosas. Una, armar el prefabricado dependiendo del espesor que tengas, del dinero que tengas y sobre todo dependiendo de cuándo lo vas a levantar en el aire. El pobre prefabricado cuanto más sufre es cuando se levanta en vilo y se dobla, todavía no está fraguado del todo y que el gancho tira de él en una situación que no va a tener en la realidad. La segunda es, claro, preparar la estructura para que tenga todos los anclajes para cuando reciban las piezas ir a toda velocidad. La más importante, por supuesto, es que el proyecto esté modulado para un prefabricado para que pueda entrar en precio en VPO. Si hubiera 20 piezas diferentes, el proyecto costaría 3 veces lo que un VPO, digamos.
si es la misma pieza, el proyecto sale más barato que el ladrillo. En este caso ya llegamos al color, ¿no? El color era difícil. Ahí es donde sí yo pensé que podía fastidiarla para toda la vida, ¿no? Digo, se van a acordar de mí, todos los de Bilbao, todos mis alumnos, todos los tal, como no acierten ese... Y entonces el árido es lo que se le echa al hormigón, claro, el árido normal es un árido naranja, el árido barato, digamos, en Sevilla hay áridos blancos, como el que habéis visto en el proyecto de Sevilla. En este caso el árido, compramos árido del polvo de las canteras del mármol rojo de Alicante. Ese fue la aportación de vuestra zona o de vuestra ciudad y no valía con eso porque no podíamos con el color rojo del árido, digamos, mezclar directamente con el cemento Portland gris y utilizamos colorante Bayer hasta saturación, que quiere decir que a partir de un momento el rojo, los férricos del rojo no admite más rojo el asunto, eso se llama saturación. Esa fue la fórmula que utilizamos en este caso con las gomas, que en uno de los casos utilizamos la goma puesta en vertical y en otros casos puesta en horizontal. De manera que eso es verdad, si lo haces alguna vez, cada hora del día tiene una vibración de luz diferente. Como ves, no hablo de las cosas de una manera poética, sino constructiva. ¿Alguna pregunta más? La realidad, sí, por favor, algún interesado, alguno de los participantes. Joan, que estás desde el principio, tú, macho, que estás desde el principio, anímate. O Antonio. Desde el principio y también tenía mi pregunta, ¿no? Fenomenal, te lo agradezco mucho. Bueno, gracias, Chema. Y bueno, creo que ya te he visto en un par de conferencias, creo que en la Universidad Politécnica tenías alguna grabada, también a través del colegio. No lo sé. Tengo que decir que tu trabajo es verdaderamente interesante. Quería preguntarte, yo creo que bueno, las preguntas vienen ya desde las otras conferencias. Algunos de los proyectos los contaste ya entonces, ahora desde otra perspectiva. Bueno, el tema es que bueno, te acercas a una abstracción en los proyectos, en muchos de ellos, muchas veces no tanto desde una figura platónica, sino a través del material, ¿no? Y cómo consigues que con un material conseguir todo el proyecto, ¿no? No sería con un detalle todo el proyecto, porque vamos a ver, la cubierta se trata de otra manera que la fachada, está claro, pero claro, me preocupa, me interesa saber cómo te aproximas a como, por ejemplo, el proyecto de Galicia, utilizas solo el hormigón también en cubierta. ¿Cómo tratas esa cubierta? Que, bueno, yo estoy trabajando en Alemania desde hace casi 10 años y las normas DIN son como muy estrictas en estas cosas, ¿no? Entonces, cuando veo alguna de estas imágenes y fotografías, pues me sorprende y me apasiona, ¿no? Pero sobre todo después está el objeto en Zamora, creo que es, donde también la cubierta es en ladrillo, ¿no? En el ladrillo rojo. Y no sé si te funciona esto como si fuese una fachada trasventilada, pero encubierta. No había dinero, ¿no? Ojalá no había dinero para eso. Es una obra muy, muy barata económicamente, la de Zamora. Pues yo te contesto dos cosas. Una, lo cuento desde la construcción porque lo he contado aquí para la conferencia del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante y para el museo, ¿no? Porque me parece que no puedo, no debo, digamos, en una posición, si queréis, también de profe, contar todas las veces la misma historia, ¿no? Entonces, podría haber contado solo obras para personas con discapacidad o solo obras desde el punto de vista del color o de innovación, digamos, con respecto a la ciudad, en esas obras de Bilbao, en esas obras de Madrid, o se podría haber contado realmente eso que decía al principio, que si estamos en una profesión técnica y artística, y decía Oiza, citando a ese señor hace 30 años, que máximo error si inteligencia y sensibilidad o diseño y materialidad son los máximos enemigos, fíjate, Joan, la cantidad de abanico que tiene la profesión. Es una putada también, de alguna manera,
el espesor intelectual de nuestra profesión, ¿no? Toca todo lo que al hombre le atañe. Podemos hablar de materialidad, de sensibilidad, pero también podríamos hablar de trabajar. Bueno, yo he trabajado, por ejemplo, mucho, que no lo he contado hoy, pero podría haber contado, pues trabajo con favelas en Brasil, con situaciones complicadas, difíciles en Brasil. Hemos trabajado se puede contar desde muchos. Hoy he contado el asunto del material como algo querido, como algo que te aproximas desde la técnica, pero también desde soñar con ese material desde antes del proyecto, a veces, desde el núcleo del proyecto. A lo que tú preguntas, por ejemplo, en el caso perdón por la interrupción, sobre esto tengo que decirte que se agradece muchísimo poderte escuchar contar el mismo objeto desde distintos puntos de vista, tú mismo como arquitecto, desde diversas formas, ¿no? Se entiende mucho más después lo que explicas, ¿no? Y se agradece. Bueno, muchas gracias, eres muy simpático. Aquí hay oyentes muy educados y muy simpáticos. Yo te diría que es más, por si uno tiene a veces un hijo arquitecto o un alumno que decirle que se está metiendo en una profesión que, como esa novela de Hemingway que decía que París no se acaba nunca, la arquitectura no se acaba nunca. Realmente no cabe tener la moral baja, no cabe hablar de crisis, no cabe... Nosotros vamos a saber trabajar en campos de refugiados, nosotros vamos a saber hacer escenografía, vamos a dirigir ciudades, a arreglar ciudades, a saber de tráfico, a saber de contaminación, a saber de sostenibilidad. Es el abanico de nuestro objetivo no es hacer un centro cultural torcido, es la vida entera del hombre sobre la tierra, y sobre eso y saber de técnica y no avergonzarnos de saber. Y entonces te permite que las preguntas, que si no me enrollo hablando, te permite que en esa cubierta de hormigón, si utilizas un hormigón escogiendo el árido, como lo hacen los ingenieros cuando hacen depósitos, el hormigón se vuelve impermeable. Entonces subes un helicóptero sencillo de pulir garajes a un hormigón sin finos que se vuelve impermeable, y pules el hormigón final, su cara final, y esperas que el musgo de Galicia y el aire cargado de polen haga parte de su... Por supuesto, debajo tiene una tela asfáltica, claro, por si el arquitecto se le ha ido la olla un poco, pero el acabado final de ese hormigón con un mallazo es un hormigón sin finos, un hormigón pulido con un helicóptero y dejado visto. En el caso del ladrillo que preguntabas, es hablar con Malpesa, la fábrica de ladrillos, que te dan los ladrillos cortados en plaqueta, y utilizar un adhesivo, en este caso Mapei, un adhesivo de resina que se coloca pegado encima como un alicatado en una fachada portuguesa, digamos. Debajo tiene su cubierta, y en el caso del acabado de cubierta es un acabado decorativo que le da coherencia al edificio, que le hace que su forma sea de ladrillo. No le pongamos una cubierta de otro material con su alero, sino la misma fachada es la que vuelve ese objeto arquitectónico que tiene el mismo material. A las dos preguntas que me has hecho, y ha envejecido, no ha tenido ninguna sola gotera, no ha tenido ningún problema ninguno de los dos edificios. En algún otro edificio he podido tener un pequeño problema, porque realmente sí, cuando sueñas en construcción, pues a veces bueno, pues puedes tener un mínimo problema. No he tenido un gran problema nunca tampoco en mi vida en un edificio, pero sí, ¿por qué no haber tenido una humedad en un sitio? Claro. ¿Alguien se anima? Antonio, que también llevas desde el principio, ¿o no? Bueno, como queráis. Yo, desde luego, os recibo en Madrid cuando queráis. Estoy en la escuela, doy clases presenciales allí, y por ahí aparece, creo, no sé si no aparece mi web. Sí, mi web está por ahí, me localizáis, y lo que queráis de Madrid me tenéis a vuestra disposición. Ha sido un placer, y vuelvo a agradecer a Enrique y a Santiago esta oportunidad. Muy bien, José María. Pues desde aquí te agradecemos la brillantez de tu charla con la explicación de tus obras, a los asistentes no presenciales, que somos todos los que estamos aquí. Repito, agradecer tu charla brillante y recordar que el 11 tenemos una sesión extraordinaria, el jueves 11, con la participación de la arquitecta Carmen Espejel,
que hablará de las arquitectas frente a la modernidad de la arquitectura del movimiento moderno. Gracias a todos y salud, y que dure nuestra salud. Buenas tardes. Eso a todos y muchas gracias. Muchas gracias.